Esto es, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El país estaba de pie protestando pacíficamente y fue atacado, agredido, disparado por paramilitares de Maduro. La cifra de fallecidos confirmada hasta esta hora son 8 fallecidos asesinados, pero también tenemos una cifra solo en Santa Elena de Guairén de más de 25 asesinados. 285 heridos. Esto es según el reporte del secretario general de la OEA. Hay más, y una vez confirmados les daremos la cifra. 51 detenidos, sabemos que en este momento hay más y también daremos la cifra, pero estos son cifras confirmadas hasta esta hora. Santa Elena de Guairén, Estado Bolívar, 8 personas asesinadas, más de 50 heridos, la mayoría con heridas de bala, según Provea. En Ureña, Estado Táchira, 100 heridos, 28 detenidos. Ahí, en Ureña, en nuestra tierra, en el Estado Táchira, dentro de Venezuela, quemaron 2 camiones con ayuda humanitaria que lograron pasar al país. Estos camiones ya estaban en territorio venezolano cuando fueron quemados por hombres de Maduro, paramilitares colectivos de Maduro. Esto que ocurrió con los 2 camiones que quemaron viola el protocolo de Ginebra, que dice que cuando se destruye ayuda humanitaria, se viola este protocolo. Ayer Maduro violó el protocolo de Ginebra, mandando a quemar camiones llenos de ayuda humanitaria. Violaron el derecho a la vida. Maduro ayer violó una vez más el derecho a la vida, violó el derecho a la libertad, violó el derecho a la protesta pacífica, violó el derecho a la salud, violó el derecho a la alimentación. Queremos destacar en este reporte de derechos humanos que uno de los cientos de militares que ya han cruzado la frontera abandonando a Maduro, declaró: la orden que nos dieron fue masacrar al pueblo. Uno de los militares que cruzó a Colombia lo declaró, lo anunció, lo dijo. La orden que dio Maduro fue masacrar al pueblo. Queda claro lo que ocurrió en Venezuela porque hay registro público, porque hay además un balance minuto a minuto de lo que ocurrió, no solamente del lado venezolano, sino del lado colombiano. Queda claro que para Brasil, Colombia y el Mar Caribe y las islas del Caribe no hay fronteras que nos dividan porque estamos luchando por el respeto de los derechos humanos. Pero queda claro que quien violó los derechos humanos el día de ayer fue Nicolás Maduro. Reflexiones de activistas de derechos humanos. He conversado con varios esta mañana, desde muy temprano, anoche y esta mañana, con muchos activistas de derechos humanos en Venezuela y alrededor del mundo. ¿Cómo es que ellos dicen que quieren paz y la Policía Nacional Bolivariana estaba armada disparando bombas y balas? ¿Cómo es que ellos dicen que ellos sí quieren ayuda humanitaria, pero entonces su gente, la gente de Maduro que estaba ahí, quemó la ayuda humanitaria, incendiándola? ¿Cómo es que ellos dicen que la violencia viene del otro lado
si vimos armados, sin uniforme, a paramilitares y colectivos con Iris Valera ahí, en Ureña. Son reflexiones muy claras de quién en este momento en Venezuela y quién comprometió una ayuda humanitaria que era para salvar vidas en Venezuela. Una ayuda humanitaria que está en los galpones resguardada en cada uno de los puntos en este momento, en el Mar Caribe, en Colombia y en Brasil. Y que esa ayuda humanitaria está resguardada y le decimos a Venezuela que se va a seguir haciendo el trabajo con la coalición Ayuda y Libertad para que entre todas esas donaciones, ayuda humanitaria, como es nuestro deber, seguir luchando por salvar a la gente, por ayudar a nuestra gente. Maduro le dispara a nuestros estudiantes, asesina a nuestros jóvenes y asesinó a nuestros pemones. A cada mujer venezolana que nos escucha, quien nos disparó ayer fue Maduro. Maduro no solamente, como dice nuestro presidente encargado Juan Guaidó, no protege a nadie, sino que Maduro asesina a las venezolanas y a los venezolanos. Violan el derecho a la vida, el más sagrado. Y ante eso nos ponemos de pie en Venezuela el día de hoy con más fuerza, con más perseverancia, con más convicción y con más fuerza moral para defender a nuestra gente y luchar por los derechos fundamentales en Venezuela. El derecho a la vida, que la vamos a salvar. El derecho a la protesta, porque no vamos a dejar de protestar. El derecho a la alimentación y a la salud, porque esa ayuda sí va a entrar. Y el derecho de soñar, llenos de esperanza de que esta etapa en Venezuela va a terminar. Todos preguntan hoy cómo vamos. Nuestros líderes nos lo van a decir, pero en el fondo de mi corazón, a pesar del sufrimiento que hoy se vive en el Táchira y que hoy se vive en Santa Elena de Guairén y que hoy se vive en 9 estados del país donde paramilitares atacaron, paramilitares de Maduro, les decimos, vamos bien, vamos muy bien. La comunidad internacional sabe quién es Maduro y sabe de lo que es capaz de hacer. Y lo demostró una vez más el día de ayer, 23 de febrero. Buenas tardes, mi nombre es Julio Castro, soy médico coordinador del equipo técnico de la ayuda humanitaria designado por la Asamblea Nacional. Y yo quiero hacer referencia a 2 puntos fundamentales en este momento. Ya ayer notificamos parte de los insumos, medicamentos y productos de soporte nutricional terapéutico que estaban en los camiones que fueron quemados por los irregulares dentro del territorio venezolano. En este momento, el Hospital de Santa Elena, desde las últimas horas de ayer y hoy, tiene prácticamente un sitio. Hay muy poca posibilidad de meter en ese sitio insumos, material médico quirúrgico o trasladar pacientes graves a otros sitios que tengan mejor capacidad de atención, y estamos trabajando en todo lo que nuestra logística y capacidad puede ofrecer para tratar de ayudar tanto a la gente de la India Pemón como a los criollos que están heridos por heridas de bala en ese hospital en este momento. También tenemos reportes del día de ayer de médicos voluntarios que fueron detenidos en las cercanías al Cabalas de Tumeremo, Estado Bolívar, y que iban con la única función de ayudar con insumos y su conocimiento a la zona afectada del Estado Bolívar. Lo mismo el día de hoy. Y sobre esto quiero hacer un énfasis muy importante, que tiene 2 destinatarios
de ese mensaje. El primer destinatario son el personal de salud. El personal de salud, por su naturaleza, está garantizado, debe estar garantizada su seguridad y es un receptario natural de ser un actor de ayuda humanitaria. No tiene que tener un símbolo para ser un actor de ayuda humanitaria. No tiene que tener un chaleco, no tiene que tener una cruz o tiene que tener un color específico. Por la naturaleza de su trabajo, él es un actor humanitario, esté donde esté. Y esto es algo que todos los médicos, enfermeras y personal de salud del país debemos entender hoy en día. Cada uno de esos voluntarios es un actor de ayuda humanitaria. No importa dónde esté, no importa lo que haga. Y eso tiene una implicación muy particular para ellos, que está protegido por leyes internacionales que tienen rango supraconstitucional. Independientemente de las leyes locales, que también las protege y Venezuela está adosado a esos convenios, todos esos actores de ayuda humanitaria tienen y deben tener y debe garantizarles una protección en función del tipo de trabajo que hacen. Por lo tanto, y va el mensaje para los segundos receptores que deben tener este mensaje. Cualquier persona, uniformada o no, que esté en funciones militares o paramilitares y que intente sobre estos actores de ayuda humanitaria presionarlos, decomisarlos, robarlos o hacer que ellos modifiquen su actividad humanitaria, están incursos en delitos de lesa humanidad y por lo tanto pueden ser juzgados, hayan sido ordenados o no hayan sido ordenados. Y es importante que tanto los receptores, personal de salud, como las personas que han tenido actitudes en ese sentido lo tengan. Nuestra logística y nuestro conocimiento va a ser tratar de que buena parte del voluntariado que en Venezuela se ha movido, hoy en día, personal de salud, haga funciones de labor humanitaria con lo que tenga a mano. Y eso es una idea fundamental. No podemos perder eso de vista. Y nosotros de alguna manera levantamos una alarma y una lente internacional a las organizaciones de derechos humanos internacionales para que sean garantes de estos derechos, en la cual Venezuela consigna estas leyes internacionales. No es un hecho aislado el tema de Tumeremo. Esto viene pasando sistemáticamente en Venezuela. En el 2017, ambulancias claramente identificadas como personal de derechos humanos y de apoyo a personal de salud fueron atacadas por uniformados en la ciudad de Caracas y eso está claramente documentado y esas denuncias han sido hechas persistentemente. Con esto lo que queremos decir es que hay un índice claro de que de parte de los aliados de Nicolás Maduro tienen el interés particular de amedrentar al personal de salud y eso no lo vamos a permitir o no lo vamos a hacer, a documentar todas esas acciones. Y para ese personal humanitario tenemos la labor de seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es atender a nuestros pacientes, no importa su color, no importa el color de su uniforme, porque hay pacientes que vienen con uniforme también, no importa el credo que tengan, no importa el partido político en que militen, nuestra labor ética es atenderlos a todos, con los insumos que tengamos en ese momento. Y esos insumos que nosotros tenemos deben estar protegidos y no debemos tener miedo en el momento que hagamos esta acción humanitaria como médicos o como personal de salud de nuestro país. Quiero transmitirle a todas las personas que están en todo el país, a los personal de salud que nos sigue, un poco los mensajes que hemos recibido en el día de ayer y en el día de hoy. Ahí vamos a estar, como siempre hemos estado. Hemos visto como pacientes a ministros, a viceministros, familiares, esposa de personas que están en el gobierno en este momento. Y es parte de los compromisos de lo que nosotros hemos tenido con lo que algún día juramos cuando salimos de la universidad. Y así lo vamos a seguir haciendo cumplir, aún a costa de nuestro propio riesgo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, creo que Lilian y el doctor Castro han narrado un poco lo que pasó ayer y todos y cada uno de nosotros ha sido testigo
desde los que estaban en la frontera en cada uno de los puntos y los que estábamos en Caracas y en el resto del país y el mundo, que hemos podido ver por los medios lo que ocurrió. Todo lo que ocurrió en nuestra frontera con Brasil, cómo hoy todavía la información que llega es que hay enfrentamientos y cómo el usurpador de Maduro reprime y comete crímenes en cada uno de esos puntos. Vimos lo que pasado en los puentes con nuestra frontera con Colombia y cómo se niega la entrada de la ayuda humanitaria, se niega que los venezolanos podamos tener acceso a medicina y alimentos y que esto no es un capricho. Todas estas medicinas y estos alimentos hoy nuestro pueblo lo necesita por culpa de decisiones de quienes hoy usurpan el poder. Todo esto no hubiese llegado a este punto si ellos hubiesen tomado las decisiones correctas cuando lo debieron haber hecho. Hoy esta crisis está armada por culpa de sus decisiones, de su corrupción, de la enfermedad que tienen con el poder, y hoy hay un pueblo que exige vivir mejor, que quiere vivir tranquilo y que desde ayer intenta pasar esa ayuda hacia territorio venezolano. Y ahí yo quiero recalcar una cosa, y es que todo y cada uno de esos puntos, los camiones con que se entraron por los puentes, toda la ayuda que entró por la frontera con Brasil, son en carros venezolanos, con placas venezolanas, personal y todos venezolanos, todos y cada una de las personas que estaban ahí manejando los camiones, los voluntarios, todos y cada una de las personas que estaban ahí, venezolanos que partieron de esta tierra y que hoy en día están fuera de nuestra frontera ayudando, organizándose para poder lograr que esa ayuda entre. Y lo digo porque desde quienes usurpan el poder montaron toda una campaña diciendo que esta era la invasión militar, que este era no sé qué, que iban a venir los gringos, iban a venir no sé quién. Y aquí está demostrado. Demuestre, señores, que hoy usurpan el poder, quién de los que estaban en ese puente no era venezolano. Incluso los carros que se intentó entrar con placas venezolanas, todo lo que está pasando hoy en la frontera con Brasil, venezolanos, los periodistas, incluso el buque tenía tripulación parte venezolana, bandera venezolana, y ahí habían tripulantes y personas que iban adentro venezolanas. Y con esto lo que demuestra además que este es un movimiento totalmente cívico, totalmente civil. Venezolanos que estamos decididos a vivir mejor, venezolanos que estamos decididos a vivir en un país con tranquilidad. Ayer en todo el país, además que ocurrió esto en la frontera, hubo 50 movilizaciones convocadas a los cuarteles en algunos sitios. Y de esas 50, 21 llegaron a su destino, y en algunas pocas hubo represión por parte de algunos entes de quienes usurpan el poder. Y es que vemos un país que está movilizado, un país que lo que quiere es cambio y que ha sido totalmente civil, pacífico y transparente. Y la respuesta, ¿cuál es la respuesta que se hace desde quienes usurpan el poder? Violencia, balas, fusiles, amedrentamiento, represión. Hoy los pocos, esa cúpula que hoy maneja la Fuerza Armada, esa cúpula que maneja el gobierno, está viviendo en privilegio y quiere que no entre esa ayuda porque están viviendo tranquilos, porque están enfermos de poder. Pero ayer también vimos cómo venezolanos, como jóvenes de nuestra Fuerza Armada dieron el paso de estar con la Constitución, porque ellos son testigos en cada una de esas alcabalas, en cada uno de esos pueblos, en cada uno de sus regimientos donde están, ven lo que está ocurriendo. Las escenas de los mismos funcionarios en los piquetes en la frontera, ven lo que está pasando. Hay una cantidad de soldados, hay todo un ejército que sabe lo que está pasando hoy en Venezuela, que sabe que no es un invento, que se necesita medicina, que sabe que no es un invento, que se necesita alimento, y que hay una cúpula, unos 20 o 30 funcionarios generales que están aferrados al poder, pero que hay todo un país y que ese ejército es parte de este país que quiere cambio, que quiere que las cosas mejoren. Vimos cómo dieron el paso y además cómo nuestros hermanos venezolanos los recibieron con los brazos abiertos, cómo se les ha dado la garantía para ellos y su familia. Y la respuesta de quienes usurpan el poder, ¿cuál fue? Perseguir a su familia, perseguir a personas que no tienen, que son humildes, personas en casas, en pueblos. Esa es la respuesta de quienes usurpan. Pero hoy ellos saben que están más frágiles que nunca,
que todo eso que está pasando allá adentro está tambaleando. Que hoy que se quiere mostrar fuerte y todos tienen por Twitter y en sus declaraciones un lenguaje bélico y de guerra, este país no quiere guerra. Este país no quiere una solución bélica, este país lo que quiere es que esto cambie, lo que quiere es vivir mejor y que ellos son un obstáculo y que hoy Maduro representa un dique para el futuro de este país. Y cierro con que también la comunidad internacional vio lo que pasó ayer. Todos hemos sido testigos, todos y cada uno de la comunidad internacional tiene hoy representantes, oficinas, funcionarios en este país. Y un mensaje puntual a quienes llevan el adelanto de la propuesta del grupo de contacto, a Uruguay y a México. No se puede ser neutral cuando lo que estamos viendo aquí es desde quienes usurpan el poder, usan a personas, grupos paramilitares, para armados y dispararle a una población que lo que quiere es llevar medicina y alimentos. No se puede ser neutral cuando estamos viendo la miseria y estamos viendo la pobreza que hoy hay en el país por quienes hoy usurpan el poder. No se puede ser neutral ante los crímenes que hoy está sucediendo en este país. Entonces le decimos a nuestros hermanos de Uruguay, de México, nosotros siempre estamos de acuerdo con buscar un acuerdo, con hablar, con buscar una resolución pacífica. Pero ese miedo que nos dieron en las reuniones y en los contactos que tuvimos estas semanas con los representantes que vinieron de que había una guerra, ahí está demostrado quiénes son los que tienen las armas, quiénes son los que no están dispuestos a hablar, quiénes son los que no quieren la paz y quieren por la vía de la fuerza y de las balas quedarse en el poder. Gracias. Sí. Muy buenas tardes. Mientras que estamos hablando en este momento, en Santa Elena de Guairén están recrudeciendo la persecución y el asesinato, presencia de francotiradores, de grupos paramilitares. Mientras que estamos hablando acá, en Ureña, siguen con armas largas y con grupos parapoliciales amedrentando a la población y persiguiendo a la ciudadanía. Y esto lo decimos por la gravedad a lo que ha pasado en nuestro país en las últimas horas. Hay un contraste muy nítido y muy claro. Hay un contraste que todos debemos tener entre quienes estamos buscando una solución pacífica, profundamente venezolana, profundamente civil, y quienes quieren llevar a este país por el despeñadero de la confrontación y de la violencia. Hay un contraste entre quienes hablamos de soluciones y quienes hemos entendido que a la par de la lucha política para que acabe la usurpación, también tenemos que construir soluciones humanitarias para atender a quienes menos tienen y quienes desde el poder, usurpándolo y aferrándose a él, quieren utilizar el fuego y las balas para intentar acabar con la esperanza de los venezolanos. Maduro masacra al pueblo indígena. Maduro está masacrando a la población Pemón. Maduro está masacrando a quienes menos tienen. Los disparos y las balas han sido a poblaciones campesinas, a poblaciones fronterizas, a ciudadanos desplazados por el pranato minero o a aquellos venezolanos que producto de la crisis se han acercado a la frontera para buscar una oportunidad de vida distinta. ¿Cómo se hacen llamar redentores de los desposeídos si ante el clamor de medicinas y de comida la respuesta es la bala y el paramilitarismo? Maduro quemó un camión de ayuda humanitaria e intentó incendiar el segundo. Y desde aquí nuevamente nuestro reconocimiento a esos cientos y miles de voluntarios que en todo el país se desplegaron, arriesgando su vida, arriesgando su integridad física para poder salvar ese camión de ayuda humanitaria, para poder resguardar los bienes, las medicinas, los alimentos, pero también para en el momento de confusión y desespero dar esas palabras de aliento, de confianza, de certidumbre. Maduro tenía un plan el día de ayer y es importante que veamos el día tal como ocurrió. Desde que partieron las caravanas, Maduro dio una instrucción a la Fuerza Armada de que bloqueara las carreteras,
de que impidiera que los diputados y la población pudiera llegar a la frontera, y todos fuimos testigos de cómo esa orden no pudo ser ejecutada. Y no pudo ser ejecutada porque hay una profunda desconexión entre esa cúpula militar que da órdenes y la tropa que debe ejecutarlas. Quienes ayer cruzaron la frontera y se pusieron del lado de la Constitución, quienes desde el día viernes se opusieron a la confrontación y la represión, son esa tropa, ese soldado, ese funcionario que sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Es ese oficial que sabe que su familia y la nuestra está pasando por el mismo proceso. Ese diseño de la obstaculización fue derrotado por la voluntad de los venezolanos y de los diputados, y pudimos llegar a los puntos fronterizos. Ese plan de Maduro tenía una siguiente faceta: con la Fuerza Armada, bloquear todos los accesos y todos los mecanismos para que la ayuda humanitaria ingresara al país. Y al ver desde tempranas horas cómo la Guardia Nacional, 3 miembros de esa Fuerza Armada, utilizaron una tanqueta para romper barricadas y ponerse del lado del presidente Juan Guaidó, al ver que en el puente Ureña un oficial de esa guardia cruzaba entre lágrimas, diciendo y narrando cómo sus compañeros tienen miedo por la integridad de sus familiares y de ellos mismos, y que por eso él tomaba esa decisión para darle el ejemplo al resto, entonces decidieron ir cambiando el plan. Intentaron usar a la Policía Nacional, a las femeninas de la Policía Nacional, las cuales al escuchar el mensaje y el discurso de nuestro voluntariado, el mensaje de nuestras mujeres y de nuestras madres, clamando por la medicina y el alimento que sus hijos necesitan, entre lágrimas se quitaron y dieron paso a que la gente pudiera acercarse hacia la zona de la frontera. Y al ver el fracaso de ese plan, activaron la barbarie. Decidieron aferrarse al reducto más pequeño y al síntoma de desespero más grande que le queda a quienes hoy usurpan el poder. Un grupo extremista que escoge la deshonra del uniforme, que sabemos que es minoritario dentro de la Fuerza Armada, y un grupo de paramilitares y de irregulares uniformados y no uniformados, que con armas largas y con pistolas amedrentaron hasta pasada la medianoche todos los poblados fronterizos. Es importante que tengamos esa película muy clara, porque el poder, aquellos que lo usurpan, mientras que masacraban indígenas, bailaban salsa en una tarima. Mientras que masacraban campesinos, mientras que disparaban contra población vulnerable, bailaban y cantaban en una tarima. Señor Maduro, señor Jorge Rodríguez, ¿qué victoria celebran ustedes? Que en este país siga muriendo la gente porque no entra medicina y alimento, mientras que ustedes viven como unos reyes rodeados de privilegios. Celebran su victoria personal de sentirse como omnipotentes, mientras que las calles y las tierras originarias se bañaban de sangre del pueblo Pemón. Discúlpenos, pero nosotros no estamos dispuestos a convertirnos en lo que siempre hemos criticado. A su sonrisa y a su baile no le vamos a competir en la estrategia de los carómetros, porque de este lado hay conciencia humana. No podemos celebrar la muerte. En ningún proceso político la muerte puede ser visto como un daño colateral o como un diseño estratégico para producir inflexión. Quien asesina, quien masacra, lo que está generando el apuro sobre el desenlace de este proceso político. Las mentiras, lo que han venido planteando en estos días. Uno dice que nunca entró ningún camión a Venezuela. Otro dice que ya hay gente intoxicada porque consumió enseres producto de la ayuda humanitaria. Otra dice que las cosas que entraron se están revendiendo. Y hay una señora a la cual le agradecemos que en su radicalismo hoy nos haya permitido demostrar con mucha claridad al mundo cuál es la realidad. El camión quemado estaba ya en territorio venezolano. El camión que incendiaron ya estaba dentro del territorio nacional. Y es importante que recuerden
a los paramilitares y a los funcionarios de la Policía Nacional que se prestaron para ese hecho. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Es importante que sepan a quienes han desplegado fuerzas irregulares, a los francotiradores que están en Santa Elena de Guairén, que asesinar poblaciones indígenas, que matar a civiles desarmados en el marco de una operación humanitaria es un crimen de lesa humanidad. Que asediar un hospital, como lo ha narrado el doctor Castro, un hospital al que nuestros voluntarios hoy, a esta hora, están intentando hacerle llegar insumos y atención. Un hospital que requiere apoyo médico y que requiere apoyo de implementos para poder atender a los heridos. No se ha podido acceder porque tienen sitiada la zona. Atacar una instalación hospitalaria es un crimen de lesa humanidad. Y así como hay garantías, así como hay una mano tendida para todo aquel funcionario militar, para todos los oficiales y los soldados de esta república que decían ponerse del lado de la Constitución, también un mensaje muy claro a los que creen que el poder les va a durar para siempre. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y aquí hay una convicción férrea de hacer justicia ante las masacres y ante los abusos. Por último, para poder abrir el derecho de palabra y que podamos tener todas las preguntas, a la comunidad internacional, el mensaje del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, ha sido muy claro. Y amplío un poco los receptores. Organismos multilaterales, agencias de cooperación, relatorías de derechos humanos, secretario general de la ONU, relatora especial, todos aquellos que tienen opinión sobre este proceso. No se puede ser imparcial ante la barbarie. No se puede ser neutral ante la masacre, ante la persecución. A los movimientos de izquierda del mundo, a esos que estaban preocupados el jueves y el viernes y mandaban comunicados por todos lados que estaban preocupados por la invasión militar norteamericana. Civiles venezolanos en vehículos venezolanos fueron masacrados por grupos irregulares y paramilitares de quienes usurpan el poder. Quemaron ayuda humanitaria, atacaron instalaciones hospitalarias. No hay excusa para no marcar postura. No hay excusa en los organismos, no hay excusa ideológica, porque la discusión que hoy está planteada en Venezuela es entre la vida y la muerte. A quienes nos preguntaban desde ayer, ¿esto implica que se acabó el esfuerzo para la ayuda humanitaria? La emergencia humanitaria compleja en nuestro país persiste. Al contrario, a partir de ayer se ha profundizado. Y el trabajo de este equipo es redoblar los esfuerzos, replantear la táctica y poder hacer que la ayuda entre en la dimensión y en la escala que hace falta. Pero tengamos todos algo muy claro. Lo que ocurrió ayer en este país, el único derrotado del día de ayer es quien ha tenido que masacrar, quien ha tenido que quemar la ayuda y asediar hospitales para que no exista el contraste que todos los venezolanos hoy tenemos. El único obstáculo entre la solución y los problemas es una persona que usurpa el poder, es Nicolás Maduro. Nosotros vamos a estar haciendo las denuncias ante la Corte Penal Internacional, ante la CIDH, ante todos estos organismos, porque también es importante que todo el mundo tome una acción mucho más profunda y mucho más importante que la que han tomado hasta ahora. Por último, venezolanos, ciudadanos, hermanos, protagonistas de este movimiento, no tengan la menor duda de que esto que estamos viviendo es un desenlace. Lo que ha ocurrido ayer, lo único que ha hecho es que en esas dos opciones que se abrían a partir del esfuerzo humanitario, el dictador haya escogido el camino que solo acelera su salida. Lo dijimos muy claro desde un principio. Parecía incluso redundante explicarlo. Pero había una opción que era que la ayuda entrara sin problema, o incluso con algunos tropezones, pero que pudiera entrar completa. Y hoy estaríamos aquí con Julio Castro, con Daniel Aliendo, explicando cómo estamos atendiendo a las poblaciones en riesgo nutricional, cuáles son los primeros 4 hospitales a los que le llega el kit de emergencia,
cómo estaríamos distribuyendo todo el auxilio alimenticio, cómo se atendía a la población indígena víctima del conflicto minero. Pero ellos escogieron el otro camino, el camino de bloquear, de masacrar y de incendiar. Y ese camino, con ciudadanos, hermanos y hermanas, parte de este movimiento, no tengan la menor duda que solo nos lleva a un punto, a un desenlace de esta historia. La usurpación debe cesar. Y a la Fuerza Armada, al entorno político y al entorno económico de Nicolás Maduro le decimos, la usurpación va a cesar. Iremos a construir un gobierno de transición. Y pasa por sus decisiones y por sus acciones cómo van a ser parte de esa transición, de las elecciones verdaderamente libres y el país que van a hacer a partir de este proceso. A los beneficiarios de la ayuda humanitaria, nosotros asumimos un compromiso. Aquí nadie se rinde y nadie retrocede. Ante la violencia, convicción y organización, que tenemos que seguir salvando vidas. Demos paso ahora a las preguntas. Buenas tardes. Primero, tengo 3 preguntas. 2 de ellas son reacciones a lo que dijo hace minutos Jorge Rodríguez. La primera, que el incendio lo había causado una bomba molotov que uno de los manifestantes opositores había lanzado. La segunda, él señalaba que Guaidó es un falso positivo en sí mismo, esto es una cita textual, y criticaba que un mes de haberse juramentado como presidente encargado no había llamado a elecciones, señaló que si ese rol fuera efectivo. Y la tercera, pareciera que hay como una especie de desesperanza entre los habitantes de Venezuela y están esperando a ver cuáles son las próximas acciones. El día de ayer se señalaba que se tenía que esperar los anuncios de Juan Guaidó, sin embargo no anunció próximas acciones, sino confirmó su presencia y su participación en la reunión de mañana del Grupo de Lima. Pareciera que se está poniendo todo en manos de la comunidad internacional. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos sin depender de la comunidad internacional y ya en el territorio venezolano? Arranco por esto último. Si todo nuestro esfuerzo estaría en la comunidad internacional, esta rueda de prensa no fuese en Caracas. Aquí hay que entender que estamos combinando varios tableros. El tablero internacional, que tiene que hacer presión, al cual no ha sido un llamado al vacío el que ha hecho el presidente Guaidó. Creo que ha sido muy claro más bien en su mensaje. Nosotros estamos pidiéndole a la comunidad internacional que apriete más y que escale. Que a partir de ahora, y parte del ejercicio diplomático, es que la presión internacional también adquiere una nueva dimensión, entendiendo que a partir de ayer estamos en otra etapa. Pero también aquí adentro hay esfuerzo, y es la razón por la que estamos nosotros declarando de Caracas, y no escondidos, no enconchados, no clandestinos. Estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer, organizando nuestro voluntariado, dando certidumbre de que hay una ruta, y sobre todas las cosas, preparando para la presión interna que también hace falta, tanto en el tema humanitario como en el tema político, para que las cosas lleguen a donde deben llegar. Sobre el tema, bueno, ¿quién los entiende? Ellos primero no lo reconocen, después el otro día lo reconocen, un día no lo quieren nombrar, el otro día lo quieren nombrar, ahora quieren las elecciones ya mismo, y nosotros, Stalin lo ha dicho muchas veces, y lo repetimos, a esas elecciones vamos a llegar, pero hay un paso previo, que es el cese de la usurpación. A esas elecciones no vamos a llegar con Maduro en la presidencia y con Tibisay Lucena encabezando el CNE. Y eso es un mensaje que debe quedar muy claro para todos los venezolanos. A esas elecciones vamos a llegar. Y el día que tengamos esas elecciones, no es para intentarlo, no es para ver qué pasa, no es para ver si nos roban el voto. El día que lleguemos a esas elecciones, es porque producto de un proceso político, que es el plan que estamos llevando a cabo, iremos a votar para cerrar para siempre este ciclo. Cuando marquemos en esa máquina de votación, es el boleto de regreso de nuestra familia, es la medicina que llega al hospital y la comida que llega a los más pobres. Así que ante su maniobra, lo que le decimos, si tanto quieren elecciones, hay 2 decisiones facilitas que pueden tomar. Váyanse de Miraflores y ahórrenle a este país la tragedia que están construyendo. Y señora Lucena, váyase del CNE y permita que haya un nuevo árbitro electoral para que el pueblo venezolano confíe en el voto. Lo tercero, los falsos positivos. Miren, yo los invito a que veamos esta foto de los paramilitares, para ver quién aquí está diciendo verdad o está diciendo mentira. Aquí ustedes pueden ver
civiles, armados, público que tuvo ayer la usurpación. Esa fue la manera de tratar a civiles desarmados que intentaban ingresar a este país. Medicamentos, alimentos e insumos para los hospitales. Ellos siempre inventan. Y ellos lo que quieren es que caigamos nosotros en una guerra de lo que ellos han llamado la posverdad. Miren, el país está clarito, pan. El país está clarito. Ustedes pueden leer el Padre Nuestro y nadie les va a creer. Porque ustedes saben muy bien que este país entendió que a ustedes no les duele la vida de nadie. Lamentablemente la violencia de ellos ha generado un clima de inflexión en el mundo entero que ahora tendrá consecuencias. Y el alto mando, esas órdenes que dio Maduro, quiero que sepan todos que no van a quedar impunes. Por último, lo de la desesperanza, y damos paso a la siguiente pregunta. La esperanza no es solamente una emoción, la esperanza es una decisión de vida. Y los desenlaces contra las dictaduras no son fáciles. Las etapas finales contra las dictaduras no son un parque de diversiones. Esto es un camino complicado. Y como decía Martin Luther King, la historia no se escribe en línea recta. La historia siempre tiene zigzags, pero siempre llegan a donde deben llegar. El bien siempre triunfa sobre el mal. Y aquí no va a ser distinto. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes. Justamente en ese ámbito de la organización, el voluntariado, en algunos puntos, sobre todo los que lograron cruzar a Cúcuta y no se podrían regresar, estaban pidiendo mayor organización y contacto con los dirigentes. ¿Cómo van a hacer para justamente lograr trabajar con los que quedaron del otro lado de la frontera y no se han podido regresar? Y para los que están en Ureña y de este lado de Táchira también y en Santa Elena, para mantener justamente esa presión de la que usted habla. ¿Cómo retomar el contacto con la gente que quiere seguir apoyando esta iniciativa? También justamente con las declaraciones de Jorge Rodríguez, él hablaba en principio que no había nada en los camiones, pero después decía que si había algo debía ser Guaidó, debía ser los presidentes de Colombia, el presidente Piñera, los que tenían que pagar ante las instancias internacionales que le responden. Miren, empecemos por lo último, que además tiene mucho que ver con como ese ladrón que se roba la cartera y grita y va al ladrón, ¿no? Ellos saben muy bien lo que significa la raya que cruzaron ayer. Ellos saben lo que significa convertirse en delincuentes de lesa humanidad. Y ellos saben muy bien, y lo digo por el entorno político, que quienes tomaron esas decisiones se han convertido en individuos que van a ser juzgados dentro y fuera del país por las decisiones que han tomado. Sobre el apoyo de los presidentes y la presencia de los presidentes que me preguntaba Mardoley, nosotros queremos reconocer la valentía del presidente Piñera, del presidente Duque, del presidente de Paraguay, pero también el acompañamiento que desde tempranas horas ha dado la Unión Europea, ha dado Estados Unidos de Norteamérica, que mañana nos va a dar el Grupo de Lima. Esta es la coalición internacional más grande que se ha construido desde la Segunda Guerra Mundial, y esa coalición va a seguir presionando y haciendo lo que tiene que hacer. Sobre el tema del voluntariado, nosotros tuvimos diputados dentro y fuera del país, en todos los puntos distribuidos, diputados que tuvieron que dormir anoche en talleres mecánicos, diputados que tuvieron que dormir ayer entre el monte y los matorrales que conducen al pueblo de Sastre, como Delsa Solórzano, que todos vimos cómo salió desmayada, producto del uso indiscriminado de gases lacrimógenos, diputados como Carlos Paparoni, que fue emboscado por grupos irregulares en su proceso de tránsito cerca de la frontera, pero también nuestro exilio, nuestra diáspora, diputados como Olivares y como Gaby Arellano, que fueron los primeros en intentar organizar la cadeneta humana para que eso funcionara bien, que veían con nostalgia tener la rayita del país ahí cerca sin poder cruzarla, y que a ellos nuestro reconocimiento como guerreros, como valientes. A nuestro voluntariado, Roberto Patiño, nuestro coordinador, estaba presencialmente en Ureña. Mucho de nuestro equipo operativo estaba distribuido en todos los puntos de la frontera. Ahora, sin duda alguna, yo lo digo, porque es que a veces uno lee en Twitter
Es que te están cayendo a plomo 70 tipos, hay fales, hay no, de todo, hay francotiradores, hay ametralladoras, hay capuchas. Entonces hay quien escribe, bueno, ¿y dónde está el orden alrededor de eso? Es que aquí nosotros somos un movimiento civil. Nosotros no vamos a responder a táctica militar con tácticas militares. Y es normal que en un estado de conmoción, ante el uso absoluto de la fuerza bruta para masacrar y para destruir ayuda humanitaria, se genere un escenario de caos diseñado por quien usurpa el poder. Ahora, también ponderemos el control político de este lado. ¿Cómo hubiese sido el resultado de eso si no hubiese control político sobre nuestra base, nuestro voluntariado y nuestros activistas? Si ahí no hubiese una decisión absolutamente comprendida de que nuestra lucha es no violenta, es pacífica y no confrontacional, ¿cómo hubiese sido eso? Pero además veamos el país. 50 movilizaciones, de las cuales 21 llegaron a cuarteles militares. En Caracas, Juan Andrés Mejía estuvo 4 horas en los alrededores de La Carlota. Miren, es que ni con una llave le dieron una reja de la base aérea. Porque hay convicción. Porque así como a la diputada Pichardo le ha tocado muchas veces desde la Comisión de Justicia y Paz mandar mensajes, ayer nuestro movimiento civil y nuestros diputados lo hicieron a lo largo y ancho del territorio y también fuera de la frontera. Pero no nos caigamos en engaño. Ante la violencia y la brutalidad, es normal que hayan imágenes de conmoción y de desorden. Y es por eso que nosotros le damos el sentido de gravedad a lo que ha ocurrido. Porque han cruzado una línea más, Mardoley. Ya no es una lacrimógena contra una protesta que intenta llegar al oeste de la ciudad. Es una bala en la cabeza de un pemón. Ya no es la respuesta desproporcionada de una ballena contra unas señoras en el Boulevard del Cafetal o en el Trigal en Valencia. Es que quemaron un camión con medicinas y con alimentos que venían en un convoy humanitario. Y pongamos las cosas en la dimensión correcta. Porque si no vemos esto en la dimensión correcta, la estrategia de desesperanza gana espacio. El único que está derrotado hoy es el que solo le queda la fuerza bruta de los irregulares para intentar detener un movimiento que está absolutamente convencido. Pero también una reflexión. ¿Por qué ayer de las 50 movilizaciones solo hubo incidente en 9? Y de esas 9 fueron en su mayoría con grupos paramilitares. Hagan un paralelismo con el 2017. Muchos de los que están aquí nos acompañaron en ese movimiento popular. ¿Cuándo ustedes habían visto que habíamos estado alrededor de La Carlota tanto tiempo? Hay una procesión que va por dentro en la Fuerza Armada. Y lo que han hecho ayer solamente acelera que esa procesión tenga mayor expresión. Cuando terminamos la última declaración aquí, iban apenas un poco más de 40 militares que habían dado el paso de ponerse del lado de la Constitución. A esta hora son más de 100. Y eso sigue. Pero no solo sigue el que cruza la frontera, también sigue el que produce reflexión en el cuartel. Y a ese hermano en armas, a esa hermana en armas, es hora de derrotar el miedo. Sabemos que temes por tu familia, porque sabes lo que le han hecho tus compañeros. Sabemos que temes por tu integridad, porque sabes lo que ha pasado en el Dijecín. Pero si por un segundo se detienen y se miran los unos a los otros y se escuchan, se van a dar cuenta que los que quieren que esto cambie dentro de los cuarteles son muchos más que los poquitos que persiguen y que dan órdenes. Así como este país reconoció que somos una mayoría y como mayoría debemos actuar, es importante que en el cuartel también se entienda que Maduro está solo, que ya no tiene gente y que solo espera contar con tus armas y con tu poder de acción y de fuerza para mantenerse en el poder. No se lo permitas. Siguiente pregunta. Buenas tardes, diputado. 2 precisiones. Saber a esta hora con claridad cuál es el estatus de la carga que entró por la frontera con Brasil ayer muy temprano, saber si estaba bajo resguardo y cuál es su situación en este momento. Y también precisar dónde se encuentra el barco que zarpó desde Puerto Rico. Entendemos que al final de la tarde de ayer se tomó la decisión de que se devolviera. Al parecer había pasado la noche en Bonaire. Quisiéramos saber si se mantiene allí y si tiene previsto volver a zarpar en las próximas horas. Mira, las cargas, nosotros lo dijimos y lo explicamos en privado y en público los días antes. Para nosotros el tema humanitario es un tema muy serio y por eso
hemos decidido resguardar la carga que había cruzado también por el sur del país. Preferimos no revelar el punto exacto para que no vaya a sufrir el mismo destino del otro camión que cruzó por Ureña. Las cargas nosotros, las que estaban en la frontera, han sido guardadas nuevamente en el centro de acopio. Una parte de las cargas también entró por otros caminos y en la semana iremos mostrando parte de ese resultado y a dónde irán llegando y quiénes serán los beneficiarios. Parte de lo que hemos nosotros diseñado es que podamos seguir avanzando aunque tengamos obstáculos. Y nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a este potencial escenario y lamentamos que hayamos llegado a este punto. Lo lamentamos de verdad. Lamentamos que quienes están en el poder decidan masacrar para evitar demostrar que ellos son el problema y nosotros la solución. Lamentamos que hayan decidido poner una bala en la cabeza de un pemón en lugar de permitir que el mundo entero viera una población indígena dueña de alimentos y de medicina sin control político, sin chantaje y sin control social. Pero el país que nosotros queremos es el país donde el campesino acompaña un movimiento como este, sabiendo que lo va a ayudar, sin miedo a que lo maten, sin miedo a que le disparen. Sobre el barco, es importante que todo el mundo sepa, el barco sufrió amenazas de guerra, sufrió amenazas bélicas. Cuando fue interceptado, se le dio un lapso de tiempo y si no se le amenazaba con abrir fuego contra el barco. Eso ya había ocurrido luego de que el tema de la frontera hubiese adquirido un nivel importante y nosotros dentro del protocolo, dentro del diseño que habíamos hecho de los escenarios planteados, si llegábamos a un punto de ese nivel de violencia íbamos a resguardar también las cargas del barco. El barco hoy en día está en Curazao, el barco va a estar en resguardo también hasta que tengamos la posibilidad de mover las cargas en gran escala. Nosotros no queríamos arriesgar a la tripulación, así como no queremos arriesgar y no queríamos arriesgar el día de ayer a los voluntarios. Ustedes vieron al diputado Olivares, a la diputada Arellano, casi que en gritos de desespero, pedirle a la gente que no se expusiera tanto. Pero también es importante que entendamos la impotencia, la molestia que da para el que vive en la frontera, para el que ha visto el desplazamiento producto de la crisis económica, saber que ahí, como la distancia que tenemos entre esta mesa y esas cámaras, había alimento y había medicina y que se la prendieran en candela enfrente de ellos. Ahora, un mensaje importante a la ciudadanía. Hay que tener la cabeza fría, porque la única pelea que ellos hoy quieren ganarnos es en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Este país decidió cambiar. Ellos tienen este país de una forma que no van a poder recuperar porque estamos en un punto de no retorno. Pero si dejamos que se nos metan en los corazones y que nos nublen el pensamiento, ellos van a dar una percepción de recuperar un espacio que no van a poder recuperar. Lo último, sobre el resto de las cargas, nosotros iremos de la Asamblea y la Comisión en el desarrollo de la semana contando cómo irán siendo los movimientos, pero el esfuerzo de la ayuda humanitaria no cesa, porque la emergencia humanitaria compleja no se ha acabado. Siguiente pregunta. Sí, buenas tardes. Quisiera una precisión en cuanto al número de fallecidos y cuál es la fuente de la misma. Y luego preguntar sobre la magnitud de la ayuda que está en esos galpones, que ustedes no quieren precisar dónde está, o sea, y realmente cuánta fue la ayuda recibida que está almacenada allí. Y dado la convicción del gobierno o la posición del gobierno de que no está dispuesto a que ingrese, si se plantean entonces algún tipo de conversación con el gobierno para que haya alguna medida que permita el ingreso o piensan seguir haciéndolo retando esa posición del gobierno. Mira, parafraseo, Stalin lo ha dicho muchas veces y disculpen que lo vuelva a citar por segunda vez hoy, pero Stalin hace un tiempo atrás en una reunión a embajadores y a una gente que venía por acá de la Unión Europea, del grupo de contacto, le preguntaron, bueno, ¿ustedes qué están dispuestos a hablar? Y respondió con mucha franqueza: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Cómo vamos a poner nosotros en una mesa de negociación la vida de la gente? ¿Qué tipo de irracionalidad política tienen quienes hoy están en el poder que pretenden que la entrada de medicamentos y de alimentos tenga que pasar por una negociación y un acuerdo político? Al final este esfuerzo es un esfuerzo humanitario que nosotros tenemos que lograr que se materialice. Pero tenemos que tener el foco muy claro en que lo que ha pasado el día de ayer demuestra que la solución que este país necesita es que Maduro no esté en el poder. Mientras que Maduro siga ahí, sí, podremos pasar una parte y podremos atender a los 200, 300 mil que hoy lo necesitan.
pero seguirán millones todos los días sufriendo. Seguirán los hospitales todos los días en el piso. Como Julio Castro, teniendo que en un país con la bonanza petrolera y con la mayor reserva del mundo, trabajando como si estuviésemos en la peor guerra del mundo o en otra época. Y por eso para nosotros no está en negociación hablar con el gobierno de cómo entra o no entra, porque ellos usurpan un poder. Y ese poder usurpado no puede ser reconocido. Ese poder usurpado no puede ser nunca por nosotros planteado como una igualdad de dos fuerzas que deben entenderse a ver cómo reglamentamos esto. Lo ha dicho nuestra directiva, lo ha dicho Stalin, a los países que promueven los mecanismos de solución política, bienvenidos los mecanismos de solución política, pero basta de neutralidad, porque la neutralidad en tiempos de opresión solamente ayudan al opresor, y por eso hay que tomar decisiones. Sobre los números, según Provea, han sido 8 los asesinados. Tenemos informaciones cruzadas. Santa Elena de Guairén no solamente es lejos geográficamente, es complicada la comunicación, ustedes lo saben bien, pero las cifras, está sitiado además el pueblo. Yo quiero que eso nos quede a todos muy claro. Está sitiado. La zona aborigen, nuestras tierras ancestrales de la población Pemón, hoy están sitiadas por paramilitares y un grupo de extremistas de la Fuerza Armada, la deshonra del uniforme. Y entendiendo que eso es así, tenemos información que va desde los 14 hasta los 25 asesinados en la población Pemón, pero nosotros queremos confirmarlo, y hasta que no tengamos de viva voz de nuestros indígenas, de nuestros aborígenes, la información completa, nosotros no queremos terminar de dar la confirmación completa. En el informe de la OEA que publicó ayer Almagro y que el día de mañana también será discutido en el Grupo de Lima, habrá mayor detalle y profundización sobre todo este tipo de cosas. Si hay alguna otra pregunta, la verdad, yo estoy dispuesto a que respondamos más para que se aclaren las dudas. Faltó responderte algo, ¿verdad? Mira, son 2 camiones que pasaron por el sur. Esos 2 camiones representan una carga de aproximadamente 50 toneladas. Esos 2 camiones del sur tienen el mismo protocolo y los mismos contenidos que el que venía por la frontera con Táchira y Cúcuta. Eran fundamentalmente suplementos nutricionales, insumos médicos y auxilio alimenticio. En este caso había también una carga importante de kit de higiene y purificación de agua para las poblaciones indígenas. Ustedes saben muy bien que el arco minero ha destruido el ecosistema y todo el sistema ecológico, valga la redundancia, del sur de nuestro país. Y por eso lamentamos mucho que hoy no podamos tenerlo donde debe estar, pero decidimos resguardarlo y no publicar el sitio para que eso no sea también un objeto de algún acto vandálico. Buenas tardes, diputado. Quisiera hablar sobre lo que comentaba hace minutos sobre la importancia de la conducción política que se ha hecho este fin de semana en Caracas ante la ausencia de Juan Guaidó. Él va a estar mañana en el Grupo de Lima, en la reunión del Grupo de Lima. ¿Ustedes tienen previsto cuándo podría regresar Juan Guaidó a Venezuela? Si estamos hablando de un corto plazo, un largo plazo, o si es que tiene previsto regresar. Te puedo decir que no está previsto. No está previsto un presidente en el exilio, no está previsto un gobierno republicano como el español en la dictadura de Franco. Guaidó no corre. A Guaidó le amenazaron de que él no podía salir del país porque le iban a meter preso. Guaidó va a volver a entrar. Porque nosotros hemos entendido que la única forma de predicar en política es con el ejemplo. La conducción que se pudo hacer aquí ayer, la conducción de Mejía, la responsabilidad que tiene Stalin en nombre de toda la Junta Directiva aquí en Caracas, tiene que ver fundamentalmente con que la única manera hoy de liderar es con presencia, es con ejemplo, es con claridad, es con franqueza. Juan ayer terminando la rueda de prensa con los presidentes, dijo muy claro que él vuelve. Lo que está ocurriendo entre hoy y mañana es un presidente en ejercicio de sus funciones, utilizando sus competencias de representación internacional, participando en el foro de nuestros aliados regionales, en los aliados más importantes que tenemos, en nuestros vecinos más cercanos, en esa América Latina que agradecemos que actúa como un bloque y que a partir de la reunión de mañana con el Grupo de Lima, con el vicepresidente Mike Pence y de conversaciones que tendrá también con países miembros de la Unión Europea, iniciará su retorno para ejercer desde acá y desde aquí seguir empujando la presión que hace falta. Sobre el liderazgo yo quiero reconocer, a mí en lo personal me correspondió estar acá todo el día, pero tanto Stalin como Adriana, como Mejía,
Bueno, Julio, Lilian, Daniel y yo sí estuvimos en este espacio todo el día porque nos correspondía la tarea, pero aquí hay un liderazgo colectivo, un liderazgo amplio, un liderazgo unitario, un liderazgo cohesionado. Aquí todo el mundo empuja en una sola dirección y esa dirección política se mantiene, esa dirección política está en ejercicio y está en absoluta coordinación con quienes están en el exilio, con quienes se movieron a las regiones, con quienes estuvieron en cada uno de los puntos, y así seguirá ocurriendo. A quienes desde la usurpación del poder intentan también hacer divisiones, ni lo intenten. Aquí todos entendemos con mucha claridad que aquí estamos todos juntos, porque solamente juntos podemos salir de esto. Que aquí no hay hora de popularidad, de cálculo chiquito, de foto bonita. Que aquí el único objetivo, el único resultado que este país espera de nosotros y que nosotros estamos dispuestos a darle es un gobierno distinto al que hoy usurpa el poder y encabeza Nicolás Maduro. Tú tenías una pregunta más y con eso cerramos. Voy, y aquí la otra y la... Sí, diputado, yo quería preguntarle, llama la atención que el discurso de Guaidó cambió desde los últimos días hasta ayer. Guaidó ayer dice que opciones están puestas sobre la mesa alineándose al discurso de Donald Trump. Entonces, con esto que dice Guaidó, ¿estaría la Asamblea Nacional en disposición de activar el artículo 187, numeral 11, en el cual se pide ayuda militar internacional? Solo eso. Gracias. Empiezo por aquí, voy para esa que es una de esas rectas para los codos. Sobre el tema de actividades y de movilización, lo primero que estamos haciendo nosotros es todo el registro de incidencias. Lo más importante que hay que hacer ahorita es elevar todas las denuncias. La diputada Pichardo tiene un mandato por la comisión de la cual es miembro de tener reunión con todas las organizaciones indígenas y de derechos humanos. El doctor Julio Castro, que es parte del equipo técnico, junto con el voluntariado, está haciendo todo el levantamiento de lo que ha venido ocurriendo en temas de incidencias, pero también generando acción hacia las zonas afectadas. En este momento tenemos grupos de voluntarios intentando llegar a Ureña, a San Antonio, a Santa Elena de Guairén, intentando superar el bloqueo de los grupos irregulares para atender a las poblaciones. El diputado Mejía, que encabeza el programa del Plan País, tiene también una tarea de cómo se inserta todo este proceso en la explicación de la Venezuela del futuro. Y el diputado González, que es parte de la Junta Directiva, todo el día de hoy y el día de mañana le corresponde un trabajo muy arduo de interacción con el cuerpo diplomático, de traducción de lo que está ocurriendo, de que todo el mundo pueda tener el mismo análisis, el mismo informe de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Sobre lo que planteaban, que Juan cambió el discurso, es que lo de ayer fue muy grave. Y a lo de ayer no se le podía responder con carómetro, con canto de victoria, que lo de ayer no era un día de elección. Lo de ayer no estaba planteado para que una fuerza ganara y otra saliera derrotada. Lo de ayer no estaba planteado como un solo día, porque lo dijimos una y otra vez. Nuestro objetivo no es que la ayuda humanitaria pase una vez y eso se acabe ahí. Es que exista un canal humanitario que permita que de forma recurrente atendamos a la población y podamos ir ampliando la base de cobertura. Pero la gravedad de lo que ocurrió ayer obliga a cambiar también el tono del mensaje. No es solo la motivación, no es solo la construcción de esperanza, es entender que ayer se cruzaron límites, que ayer se atacó un convoy humanitario, que ayer se sediaron hospitales, que ayer se masacró a una población indígena. Y entender esa gravedad también implica entender que nos corresponde incrementar los niveles de presión. Nosotros reiteramos, nuestra ruta es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Nuestra ruta está abierta a la solución política que permita una transición ordenada en nuestro país, de forma pacífica, de manera constitucional, que nos lleve a unas elecciones donde los venezolanos con nuestro voto decidamos el futuro. Quien tiene la pelota hoy en su cancha, quien hoy está decidiendo cómo quiere que sea el último capítulo de esta historia, es quien usurpa el poder. Y a ellos va este mensaje. En este país no va a haber una guerra civil, porque para eso hacen falta 2 ejércitos. Y aquí hay una mayoría pacífica dispuesta a cambiar. En este país, nosotros queremos una transición ordenada, pero eso depende de la decisión de la cúpula que hoy usurpa el poder.
no intenten llevarnos a la inmolación. No vale la pena, por Nicolás Maduro y por su cúpula, que intenten llevar a todo un país a la inmolación. Nuestra ruta es muy clara. Y en esta ruta no estamos dispuestos ni a asustarnos ni a retroceder. Cada decisión que tomemos será consultada, será consensuada, será articulada entre toda la política interna, entre todo nuestro movimiento en el exilio y entre toda la comunidad internacional. No tengamos la menor duda. Estamos viviendo tiempos de desenlace. Estamos viviendo una etapa final. Y no será fácil. No será sencillo. Pero esta historia va a terminar como nosotros queremos. Con un nuevo presidente en Miraflores y con un gobierno ordenado que consiga soluciones. Vamos muy bien, Venezuela. Que nadie se rinda, que nadie se asuste y que nadie retroceda porque este país es nuestro. Muchísimas gracias y buenas tardes.